mis papás dejaron que mi hermana le cortara el cabello a mi hija. Antes de que amaneciera, ya me estaban rogando. Mamá, por favor, ya no. Yo no quiero esto. La voz de mi hija se quebró como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo de verdad. Tenía 11 años y su grito atravesó la fiesta de cumpleaños como una navaja. Pero mi hermana Whitney solo se rió. La tenía sujetada en el cuarto de atrás mientras la estilista seguía avanzando con las tijeras, mechón tras mechón, sin detenerse ni una sola vez. Cuando papi salió corriendo hacia el jardín, con las dos manos apretando lo que quedaba de su cabello largo, mal cortado, disparejo, apenas por arriba de las orejas, mi madre ni siquiera se inmutó. Se volvió hacia los invitados con una frialdad que todavía me arde en el pecho cuando la recuerdo y dijo, qué bueno. Así ya no va a robarle protagonismo a Brinley. Siempre ha sido demasiado. 19 adultos vieron a mi hija llorar y no hicieron nada. Yo no grité. No lloré. No armé una escena. Solo levanté a papi en brazos, caminé directo a la puerta y me fui de ahí. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que solo entenderían a la mañana siguiente, cuando estuvieran golpeando mi puerta como desesperados, era que la foto del antes que necesitaban para su ridículo fraude de concurso. Su pequeño negocio podrido de transformaciones milagrosas, acababa de convertirse en el peor error de sus vidas. Me llamo Olivia Conway y tengo 36 años. Si alguna vez te tocó ser la hija equivocada dentro de tu propia familia, esta historia es para ti. Yo tengo que regresar a una mañana de febrero, porque ahí empezó todo de verdad. A una mañana que mi madre no sabía que yo todavía recordaba. Tengo una florería pequeña que se llama Fox Club y Fern, sobre South Boulevard, al norte de la línea de la ciudad. La abrí en el otoño de 2019 con un préstamo para negocio y con el último dinero que mi esposo y yo habíamos guardado para el enganche de una casa. Nolan Whitmore trabajaba como paramédico en Metcalfe, en el condado, salía de noche para poder ver a papi por las mañanas. Murió en abril de 2022, en el acotamiento de la enero de 85, cuando un trailero se quedó dormido al volante. Papi tenía 7 años. Nolan tenía 34. Después del funeral, el mundo siguió casi igual para todos los demás en cuestión de una semana. El mío no. El duelo tiene una manera cruel de achicarte la vida hasta dejarla en 2 columnas nada más, lo que te hace llorar y lo que no. Los girasoles me hacían llorar. Los ranúnculos no. Aprendí a distinguirlo muy rápido. Papi ya tiene 11 años. Desde que tenía 7 y medio ha dibujado todos los menús, todos los sobres para tarjetas, todos los letreros de temporada que ponemos en la vidriera de Fox Club y Fern. Guarda el dinero de cada dibujo que vende en un frasco pequeño de cerámica azul que me dejó mi abuela. Un martes flojo de marzo, ese frasco tenía $312 adentro. Ella estaba ahorrando para algo. No quería decirme para qué. Si le hubieras preguntado a mi mamá Beba qué me dedicaba, te habría contestado que yo seguía con eso de las flores. Jamás he entrado a mi tienda. Ni una sola vez en 6 años. Le ha dicho a Whitney, y Whitney me lo repite cada día de gracias como si fuera un chisme gracioso, que Olivia nunca se comprometió de verdad con una carrera. Mi madre fue enfermera durante 30 años. Se jubiló a los 62. Le encanta usar la palabra compromiso, como si la hubiera inventado ella. Mi papá Roy sí ha pasado por la florería 2 veces al año, siempre en silencio. Se queda parado cerca de la entrada, mira los dibujos de papi y me entrega un billete doblado de 20 pesos o, mejor dicho, de $20 para el parquímetro, aunque estacionarse ahí no cuesta nada. Casi no habla. Mi padre no habla mucho desde 1998. Eso decía Nolan para hacerme reír. Y mi papá sí se reía. Entonces, el libro mayor que solo yo podía leer ya llevaba años escribiéndose. El registro invisible de qué hija recibía qué, quién era la favorita y quién era la carga, empezó antes de que yo supiera contar. Beth me llamó la complicada cuando tenía 6 años. A Whitney la llamó mi rayito de sol cuando tenía 4. Nolan lo notó la primera Navidad que fue a casa de mis papás. No dijo nada frente a Beth. Me lo dijo a mí de camino a casa. Tu papá sí se da cuenta, murmuró. Nada más no sabe qué hacer con eso.
Nolan murió un mes después. Bev no fue a su funeral. Mandó una tarjeta con un versículo bíblico y una nota diciendo que emocionalmente no estaba para ir. Whitney sí fue. Dejó una cazuela, se quedó 40 minutos y se fue. Después del funeral dejé de ir a las cenas de domingo. Dejé de contestar la mayoría de las llamadas. Whitney les dijo a todos que yo andaba mal. La dejé decirlo. Lo que nunca le conté a mi familia fue que en marzo de 2026 una mujer llamada Bianca S. Ashford entró a mi florería por cuarta semana consecutiva para recoger peonías para un evento regional de certamen. Bianca tenía 58 años, era de Boston originalmente, viuda y presidenta de Carolina Crown Productions. Fox Club y Fern llevaba año y medio siendo su florería exclusiva. Aquella tarde notó que papi estaba sentada en el mostrador con un lápiz de colores y un retrato de un hombre que había dibujado de memoria. Bianca se quedó quieta. No fue una pausa breve. Fue de esas miradas que parecen medir una vida completa. Luego preguntó quién era el hombre. Papi ni siquiera levantó la vista cuando respondió, es mi papá. Lo dibujo cada año para no olvidarme de su cara. Bianca no dijo nada. Abrió su cartera, sacó 5 billetes de 100 y dijo que quería comprar ese dibujo y los 3 que estaban junto a él. Me pidió que, por favor, ni siquiera le dijera el precio. Se fue con 4 dibujos pequeños y una tarjeta de presentación de Bianca S. Ashford, presidenta, dejada encima del mostrador. Yo guardé esa tarjeta en el cajón debajo de la caja registradora. Whitney no tenía idea de que ese nombre ya existía dentro de un cajón en mi tienda. No tenía idea de que en 6 semanas iba a intentar construir una carrera con el dolor de mi hija, sin saber a quién conocía yo ya. Whitney jamás imaginó que apenas mes y medio después intentaría levantar su reputación en Internet utilizando el sufrimiento de mi hija. Sin tener la menor idea de que yo ya estaba conectada con la única persona capaz de destruir todo su plan. Siempre fue 2 años menor que yo. Desde que tengo memoria, mi mamá convirtió el nacimiento de Whitney en una especie de leyenda familiar. En cada Navidad, en cada cumpleaños y hasta en reuniones donde nadie había preguntado, repetía la misma historia, que el parto había sido larguísimo, que casi se moría del cansancio y que por eso Whitney había llegado al mundo siendo una niña especial. Con los años entendí algo. Mi madre medía el amor como si fuera una factura. Mientras más decía haber sufrido por un hijo, más valor creía que ese hijo tenía. Whitney creció escuchando que era un milagro. Yo crecí aprendiendo que simplemente había llegado antes. Durante varios años trabajó como contadora en un despacho de asesoría fiscal de una ciudad cercana. Era organizada, rápida con los números y muy buena convenciendo a cualquiera de que siempre tenía la razón. En 2015 se casó con Tanner Whitaker. Tanner era exactamente lo contrario de mi hermana. Trabajaba administrando el almacén de refacciones de un taller automotriz, hacía jornadas interminables y regresaba a casa agotado todos los días. Era de esos hombres que todavía creen que la palabra de la persona que aman vale más que cualquier prueba. Confiaba completamente en Whitney. Y esa confianza terminaría destruyéndole muchas cosas. En 2017 nació Brinley. Ese año cumplió 8. Whitney llevaba meses hablando de su fiesta como si fuera la inauguración de un parque de diversiones. Cada semana cambiaba algo, el pastel, la decoración, las invitaciones, el espectáculo, las fotografías. Nada podía verse sencillo. Todo tenía que parecer perfecto para las redes sociales. A finales de 2023 dejó definitivamente su empleo. Decía que había descubierto su verdadera vocación. Voy a vivir de crear contenido, anunció durante una comida familiar mientras todos la felicitaban. Mi mamá fue la primera en aplaudir. Eso sí es tener visión. Yo guardé silencio. No era la primera vez que Whitney empezaba un proyecto nuevo. Su primer perfil hablaba de maternidad. El segundo giraba completamente alrededor de Brinley y de mi mamá. Cuando ambos dejaron de crecer, abrió otro con un nombre diferente, nuevas fotografías y exactamente la misma obsesión, demostrar que su familia era perfecta. Para la primavera de 2026 ya tenía decenas de miles de seguidores. Las publicaciones recibían pocos comentarios reales,
Pero cualquiera que entrara a su perfil pensaría que era toda una influencer. Lo que casi nadie sabía era que mantener esa apariencia costaba muchísimo dinero. Whitney pagaba asesorías, campañas, promociones, sesiones fotográficas, edición profesional y acuerdos que prometían colaboraciones con marcas importantes. Todo para seguir fingiendo que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Tanner jamás vio las facturas. Mucho menos supo que mi hermana había empezado a endeudarse cada vez más. Mientras él trabajaba horas extra creyendo que estaban construyendo un mejor futuro, Whitney acumulaba deudas que escondía con una tranquilidad impresionante. Brinley tampoco tenía idea. Solo sabía que su mamá la llevaba constantemente a concursos infantiles de belleza. Habían participado en varios durante los últimos años. Nunca habían conseguido un triunfo importante. Lo más lejos que llegaron fue aparecer entre las finalistas de un certamen regional. En casa de mi mamá esa fotografía estaba enmarcada como si hubiera ganado un campeonato mundial. Cada visita terminaba igual. Mi madre señalaba el cuadro con orgullo mientras decía, nuestra futura reina. Jamás escuché que alabara un solo dibujo de papi con ese entusiasmo. Unas semanas antes del cumpleaños de Brinley ocurrió algo que cambiaría el rumbo de todo. Carolina Crown Productions anunció una nueva categoría para su siguiente certamen. La dinámica consistía en mostrar un cambio de imagen acompañado por una historia inspiradora. El premio económico era enorme y además la ganadora aparecería en toda la campaña publicitaria del año siguiente. Whitney vio la convocatoria como quien encuentra un boleto de lotería. Inscribió a Brinley casi de inmediato. Lo que yo ignoraba entonces era que, días después, Bianca terminaría enviándome el reglamento completo. Mientras lo leía comprendí exactamente dónde había comenzado la desesperación de mi hermana. Había una cláusula muy específica. La organización podía solicitar, en cualquier momento, una fotografía original para comprobar que la imagen enviada al registro no hubiera sido alterada. Si la concursante no podía demostrarlo, quedaba descalificada. Whitney ya había enviado una fotografía completamente editada. Había corregido sombras, cambiado tonos de piel y modificado pequeños detalles hasta volverla irreconocible. Cuando recibió la solicitud de verificación, el reloj empezó a correr. Necesitaba conseguir una imagen nueva que pareciera idéntica. Y tenía muy pocos días para lograrlo. Fue entonces cuando comenzó a mover piezas. Varios días antes de recibir aquella notificación había hecho un depósito a Jolene Hatcher. Jolene llevaba más de 2 décadas trabajando como estilista. Tenía un salón pequeño llamado Sweet Magnolia y conocía a Whitney prácticamente desde la preparatoria. Había peinado a mi hermana para su graduación. También había preparado a Brinley para varios concursos. Nunca había tenido una razón para desconfiar de ella. Whitney aprovechó precisamente esa confianza. Aquella misma tarde creó un número telefónico temporal. Desde ahí escribió un mensaje haciéndose pasar por mí. El texto era breve y sonaba amable. Decía que papi estaba emocionada por recibir un pequeño cambio de imagen durante la fiesta de cumpleaños, que todo sería una sorpresa y que prefería que nadie mencionara nada para no arruinar el momento. Quien realmente me conociera habría notado inmediatamente que ese mensaje no era mío. Yo jamás escribía de esa manera. Además, llevaba más de una década usando exactamente el mismo número telefónico. Whitney estaba convencida de que nadie verificaría un detalle tan simple. La seguridad con la que actuaba era el resultado de toda una vida escuchando que nunca podía equivocarse. La invitación para el cumpleaños llegó al grupo familiar unos días antes. Hacía meses que yo casi no participaba en esa conversación. Ahí estaban Whitney, Tanner, mis papás, una tía que rara vez respondía, un primo que solo enviaba corazones y papi. Después de la muerte de Nolan, ella me había pedido entrar al grupo para sentirse más cerca de la familia. Acepté porque pensé que tal vez le haría bien. Whitney escribió un mensaje lleno de corazones y emojis. Invitaba a todos a una fiesta con temática de princesas y pedía que los adultos llevaran alguna prenda color rosa para combinar con la decoración. Papi leyó el mensaje apoyada sobre mi hombro mientras yo preparaba la cena. Se quedó callada unos segundos. Después preguntó en voz baja, ¿crees que esta vez sí quieran que forme parte de todo? Me dolió escuchar esa pregunta.
Una niña de 11 años no debería dudar si su propia familia la quiere incluida. Le sonreí con el poco optimismo que me quedaba. Tal vez las cosas sean distintas esta vez. Ella acarició distraídamente su cabello largo. ¿Puedo llevarlo suelto? Siempre que veo a la tía Whitney me dice que me haga trenzas. La miré y sonreí. Puedes llevar el cabello como a ti te guste. Nadie tiene derecho a decirte cómo debes verte. Sus ojos volvieron a iluminarse. Un instante después vi que en el grupo familiar alguien había reaccionado a su mensaje. Era mi papá. No respondió el de Whitney. Tampoco el mío. Solo dejó un pequeño corazón verde debajo del comentario de papi. Fue la primera y única vez que vi a Roy interactuar en ese chat. En ese momento me pareció un detalle curioso. Hoy sé que debí prestarle mucha más atención. La noche anterior al cumpleaños, mientras me cepillaba los dientes, papi apareció descalza en la puerta del baño con su pijama favorita. Traía un cepillo en una mano y varias ligas en la otra. ¿Me haces la trenza como la hacía mi papá? Me quedé inmóvil unos segundos. Nolan había aprendido ese peinado por puro amor. Cuando papi tenía 6 años, pasaba las noches viendo videos en internet después de regresar de sus guardias como paramédico. Practicaba conmigo hasta que logró dominar aquella trenza de espiga que empezaba con un pequeño aro en la parte superior. Era su especialidad. Cada vez que terminaba una, papi corría a verse al espejo como si acabara de salir de un salón de belleza. Yo llevaba casi un año sin intentarlo. Las manos me temblaban. Deshice el primer intento. El segundo quedó torcido. Hasta el tercero consiguió parecerse al que él hacía. Tardé más de 20 minutos. Papi observó todo el proceso reflejado en el espejo. De repente preguntó con la naturalidad que solo tienen los niños. Mamá, si mi papá siguiera aquí, ¿crees que le caería bien la tía Whitney? Sentí un nudo en la garganta. Había respuestas que una madre nunca quiere darle a su hija. Solo acaricié su hombro. Ella entendió mi silencio. Aquella noche se quedó dormida abrazando el retrato de Nolan que había dibujado semanas antes. Su cabello descansaba sobre la almohada como una cascada oscura. Llevaba más de 2 años dejándoselo crecer porque decía que así su papá la habría reconocido desde cualquier lugar. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Whitney. Quería que llegáramos 1 hora antes que el resto de los invitados. Según ella, necesitaba a papi para una sorpresa especial dedicada a Brinley. Me quedé mirando la pantalla. Algo no encajaba. En 8 años Whitney jamás había incluido a mi hija en una sesión de fotos, un video familiar, una felicitación o cualquier actividad importante. Ni una sola vez. Le respondí preguntando de qué se trataba exactamente. Su contestación llegó casi de inmediato. Confía en mí por una vez. Ya verás que Brinley se va a emocionar muchísimo. Esas palabras me dejaron intranquila. Preparé café. Me quedé varios minutos frente a la ventana de la cocina observando el árbol de crespón que Nolan había sembrado pocos días antes de morir. Cada primavera florecía sin falta. Era imposible verlo sin pensar en él. Mientras sostenía la taza entre las manos recordé todos los años que había pasado intentando evitar discusiones con Whitney. Siempre era yo quien cedía. Siempre era yo quien daba un paso atrás para que las reuniones familiares terminaran en paz. Me convencí de hacerlo una vez más. Pensé que llegar temprano no podía causar ningún daño. Qué equivocada estaba. Cuando le dije a papi que saldríamos antes de lo previsto, dio un pequeño brinco de emoción. Frente al espejo acomodó una cinta rosa entre su trenza. Giró sobre sí misma y preguntó sonriendo, ¿crees que me vea bonita? Le acomodé un mechón detrás de la oreja. Te ves exactamente como eres. Hermosa. Salimos de casa poco después del mediodía. Recuerdo perfectamente el momento en que cerré la puerta. Hay recuerdos que se quedan grabados porque después de ellos la vida deja de ser la misma. Whitney y Tanner vivían en un fraccionamiento tranquilo al otro lado de la ciudad. Cuando estacioné frente a la casa, todo parecía sacado de una publicación de internet. Había globos metálicos sujetos al buzón.
Un enorme letrero daba la bienvenida a los invitados con letras brillantes. Desde el jardín ya se escuchaba música infantil mezclada con melodías típicas de concursos de belleza. Varias personas acomodaban mesas, flores y adornos. Ni siquiera parecía una fiesta de cumpleaños. Parecía un evento preparado para las cámaras. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. Traía un vestido color lila impecable y una sonrisa perfectamente ensayada. Qué bueno que llegaron temprano. Whitney va a ponerse muy feliz. No respondí al entusiasmo. ¿Dónde está? Atrás. Está terminando unos detalles con la estilista. Necesita tantito a papi para una sorpresa muy bonita. Sentí que algo me apretaba el pecho. ¿Qué estilista? Mi mamá ni siquiera contestó la pregunta. Simplemente puso una mano sobre el hombro de papi. Ve con tu tía, corazón. Te preparó algo padrísimo. Papi buscó mis ojos. Le sonreí para darle seguridad. Ella caminó por el pasillo sin imaginar lo que le esperaba. Mientras desaparecía al fondo de la casa vi a mi papá sentado en la terraza. Estaba completamente apartado del resto. Sostenía un vaso con agua y respiraba con dificultad. Había adelgazado muchísimo. De pronto tosió. Una tos seca que me hizo girar inmediatamente hacia él. Antes de que pudiera acercarme, mi mamá habló con total indiferencia. Y es por el polvo. No hagas un drama. Ni siquiera volteó a verlo. Respondió automáticamente, como si esa tos llevara demasiado tiempo formando parte del paisaje. Esa indiferencia me dejó un sabor amargo. Minutos después comenzaron a llegar más invitados. Entre ellos reconocí a Ashley Vaughan, la vecina de Whitney. Venía acompañada de su hija adolescente. Sabía que entre Ashley y mi hermana existía una rivalidad desde hacía años, aunque nadie conocía toda la historia. Al cruzarse conmigo sonrió apenas. Hay que reconocerle algo a Whitney. ¿Qué cosa? Siempre organiza fiestas que dan de qué hablar. No sonó como un cumplido. Más bien como una advertencia. Solté una risa incómoda. Ashley me observó unos segundos. Luego preguntó, ¿también te vas a quedar para la transformación? Fruncí el ceño. ¿Cuál transformación? Su expresión cambió. ¿No te contó? Negué lentamente. Ashley pareció darse cuenta de que había dicho algo que no debía. Solo encogió los hombros y siguió caminando hacia el jardín. Mientras avanzaba noté el teléfono que llevaba en el bolsillo de la chamarra. No lo sacó. No tomó fotografías. No imaginé que ese detalle terminaría siendo tan importante. Pasadas las 2 de la tarde, Whitney apareció por el pasillo con una enorme sonrisa. Aplaudió para llamar la atención de papi. Ven, princesa. Ya está lista tu sorpresa. Mi hija corrió ilusionada. Whitney la abrazó con exagerado cariño y la condujo hacia una habitación del fondo. Antes de entrar cerró la puerta detrás de ellas. Sentí un impulso extraño de levantarme e ir tras papi. No alcancé a hacerlo. Mi mamá sujetó mi brazo con firmeza. Ayúdame a acomodar el pastel. En un momento. Su sonrisa desapareció. Oh no, Olivia. Ahorita. Deja que Whitney conviva un rato con su sobrina. Siempre estás encima de esa niña. No quería discutir frente a todos. La seguí hasta la cocina. Durante los siguientes minutos no dejó de hablar. Primero mencionó lo importante que era reconstruir la unión familiar. Después aseguró que los nietos necesitaban crecer viendo a sus primos juntos. Y poco a poco empezó a convertir la conversación en un largo sermón sobre todo lo que, según ella, yo había hecho mal desde que Nolan murió. Mi mamá siguió hablando como si nada. Decía que yo había sido injusta con Whitney por dejar de asistir a las comidas familiares de los domingos. Según ella, mi ausencia había dividido a la familia y había obligado a mi hermana a cargar con responsabilidades que no le correspondían. Después empezó a sacar recuerdos viejos. Mencionó una Navidad de hacía muchos años, cuando mi papá había tomado de más en la posada del hospital donde trabajaba y ella, como siempre presumía,
Había resuelto toda la situación sola. Era una de sus historias favoritas. La había contado tantas veces que podía repetirla palabra por palabra. Estaba a la mitad del relato cuando escuché un sonido apagado proveniente del fondo de la casa. Fue algo muy breve. Un ruido extraño. No supe si había sido un grito. Tal vez la música que seguía sonando desde aquella habitación. Tal vez una risa. Tal vez una voz pidiendo ayuda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. ¿Dónde está papi? Mi mamá ni siquiera dejó de acomodar los platos. Está bien. Solo la están arreglando para la sorpresa. No me tranquilizó. Miré el reloj que colgaba en la pared de la cocina. El tiempo había pasado demasiado rápido. Sentí un vacío en el estómago. Pregunté otra vez, esta vez con mucha más firmeza. Mamá, ¿dónde está mi hija? Ella soltó un suspiro de impaciencia. ¿Te acuerdas de aquella Navidad cuando tu papá? No la dejé terminar. Salí de la cocina. Caminé por el pasillo cada vez más rápido. La música seguía sonando. Ahora me parecía demasiado fuerte. Al llegar al último cuarto vi la puerta completamente abierta. Y entonces todo se detuvo. Papi estaba inmóvil en el umbral. Tenía las manos cubriéndose los oídos. No lloraba. Ni siquiera podía hacerlo. Parecía que el llanto ya había pasado y solo había quedado el miedo. Sobre el tocador descansaban unas tijeras. Detrás de ellas estaba Whitney. Seguía sonriendo. Como si nada malo hubiera ocurrido. La bocina portátil continuaba reproduciendo aquella música alegre que resultaba insoportable dentro de ese cuarto. Después supe que yo había permanecido más de 20 minutos distraída en la cocina. Más de 20 minutos mientras mi hija me necesitaba. Papi levantó lentamente la vista. Primero miró sus propias manos. Luego me miró a mí. Después tocó una oreja. Luego la otra. Pasó los dedos por su cabeza una y otra vez, como si todavía estuviera intentando entender lo que acababan de hacerle. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Todavía llevaba puesta la capa rosa que usan en las estéticas. La pequeña cinta que esa mañana había entrelazado con tanta ilusión en su trenza estaba tirada sobre el piso. Junto a la ventana permanecía sentada Jolene. No decía una sola palabra. Tenía el rostro completamente pálido. Las manos inmóviles sobre las piernas. La mirada fija en las tijeras. Años después seguiría recordando exactamente esa expresión. Era la cara de alguien que acababa de comprender que había participado en algo terrible. Demasiado tarde. Whitney apoyó una mano sobre el respaldo de la silla y sonrió con absoluta tranquilidad. «Ay, Olivia, qué exagerada salió tu hija». No terminé de procesar esas palabras. Papi pasó corriendo junto a mí. Salió disparada por el pasillo. Atravesó la cocina. Abrió la puerta que daba al jardín. Yo fui detrás de ella. En cuanto apareció afuera, todas las conversaciones se apagaron. Los invitados dejaron de comer. La música seguía sonando desde el interior de la casa. Papi se detuvo en medio del jardín. Las dos manos volvieron a cubrir su cabeza. No quería que nadie la viera. Mi mamá salió caminando detrás de nosotros con una calma desesperante. Se paró junto a la puerta corrediza. Miró a papi durante apenas un instante. Después giró hacia los invitados. Con el mismo tono con el que alguien comenta que hace calor o que falta hielo para las bebidas, dijo, pues qué bueno. Así ya no le va a quitar protagonismo a Brinley. Siempre llamaba demasiado la atención. El silencio que siguió fue insoportable. Algunas personas desviaron la mirada. Otras fingieron acomodar sus platos. Escuché incluso una risa nerviosa perdida entre los adultos. Pero nadie hizo nada. Nadie fue hacia papi. Nadie cuestionó a mi mamá. Nadie enfrentó a Whitney. Era como si todos hubieran decidido que quedarse inmóviles era más cómodo que defender a una niña. Entonces vi a Ashley. Estaba cerca de la reja del jardín.
Sostenía su celular con ambas manos. No estaba grabándome a mí, estaba registrando todo. Había escuchado el ruido desde afuera y, guiada por la intuición, caminó hacia la parte trasera de la casa. Su cámara alcanzó a capturar a papi en medio del jardín. También grabó las palabras de mi mamá. Y alcanzó a mostrar a Whitney saliendo de la habitación con el teléfono levantado, grabando su propia versión de los hechos. Ashley no dejó de filmar. Ni siquiera cuando nuestras miradas se cruzaron. Al fondo del patio vi a mi papá. Seguía junto a la silla donde había permanecido toda la tarde. Intentó ponerse de pie. Le costó trabajo. Sus manos temblaban. Parecía haber envejecido 10 años en unos cuantos minutos. No dijo una sola palabra. No hacía falta. Yo tampoco dije nada. Caminé lentamente hasta donde estaba papi. Me agaché frente a ella. Hablé tan despacio que solo ella pudo escucharme. Mi amor, ¿puedes caminar? Negó con la cabeza. Sin decir otra palabra la levanté entre mis brazos. Sentí cómo escondía el rostro contra mi cuello. Atravesé el jardín sosteniéndola con todas mis fuerzas. Pasé junto a la mesa de los pastelitos decorados en tonos rosa. Pasé frente a los invitados que seguían inmóviles. Mi mamá continuaba bloqueando parcialmente la entrada. Solo se hizo a un lado cuando prácticamente estaba encima de ella. Whitney dio un paso hacia mí e intentó detenerme. Olivia, por favor, solo es cabello. Vuelve. Estás haciendo un drama. Ni siquiera giré la cabeza. Seguí caminando. Ella no volvió a llamarme. Cuando llegué al frente de la casa encontré a mi papá esperándome. Había salido por el pasillo lateral para adelantarse. Abrió la puerta del copiloto de mi camioneta. Esperó en silencio mientras acomodaba a papi, le ponía el cinturón y trataba de tranquilizar su respiración. Después apoyó una mano sobre mi hombro. Fue un contacto breve. Pero cargaba años enteros de silencio. Con la voz más baja que le había escuchado en mucho tiempo dijo, llévatela. Yo me encargo de lo que sigue. Sentí un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que mi padre me había abrazado, me había tocado o había intentado protegerme. Asentí sin poder hablar. Subí al asiento del conductor. Antes de arrancar volteé hacia papi. Ella permanecía completamente inmóvil. Entre sus dedos sostenía un mechón de cabello que se había desprendido durante aquel horror. El mechón que papi sostenía todavía tenía la cinta rosa amarrada en la punta. La misma cinta que esa mañana había colocado con tanta ilusión en la trenza que Nolan le enseñó a hacer. Cuando la miré a los ojos vi la misma expresión que tenía aquel día en que salimos del hospital después de despedirnos de su papá. Era una mirada que ninguna niña debería tener. Una mezcla de confusión, tristeza y una pregunta que no sabía cómo formular. Encendí el motor. No puse música. No prendí la radio. Ni siquiera abrí las ventanas. Durante los primeros minutos del camino papi permaneció mirando fijamente hacia el tablero. Parecía estar intentando desaparecer. Como si quedarse completamente quieta pudiera hacer que todo aquello no hubiera pasado. Después cerró los ojos. Pensé que estaba llorando. Pero no. Se había quedado dormida. Su cuerpo simplemente se había rendido antes que su mente pudiera entender el dolor. Avanzamos por la avenida casi en silencio. En un semáforo cerca de una plaza comercial donde años atrás solíamos ir por helado después de la escuela, un automóvil se detuvo junto a nosotros. El conductor llevaba las ventanas abajo. De la bocina salía un anuncio promocionando un concurso infantil de belleza. Escuché una frase que me hizo apretar el volante. Una transformación inolvidable. Las palabras llegaron hasta mi asiento. Papi no se movió. El semáforo cambió a verde. Me quedé detenida un segundo más. El conductor de atrás no tocó el claxon. Nadie protestó. Pero recuerdo perfectamente lo que pensé. El mundo seguía girando. La gente seguía manejando. Las familias seguían celebrando, y nadie afuera de mi camioneta sabía lo que acababa de pasarle a mi hija. Papi despertó cuando ya estábamos cerca de casa.
Nos detuvimos en una señal de alto. Bajó lentamente el espejo del parasol. Se miró. Sus dedos tocaron los bordes irregulares de su cabello. Después me miró a mí. Su voz salió casi en un susurro. «Mamá, ¿ahora me veo fea?» Sentí que algo se rompía dentro de mí. Orillé el auto en una calle tranquila. Apagué el motor. Me quité el cinturón y pasé al asiento del copiloto. La abracé durante varios minutos. No tenía una frase perfecta. No existía una palabra capaz de borrar lo ocurrido. Cuando por fin pude hablar, le acaricié la espalda. «Te ves como papi». Y eso siempre ha sido suficiente. Ella bajó la mirada. ¿Mi papá estaría triste? Respiré profundo. Sí. Le dolería muchísimo ver que alguien te hizo sentir así. Hizo una pausa. ¿Entonces estaría decepcionado de mí? Negué inmediatamente. No, mi amor. Estaría orgulloso de ti. ¿Por qué? Le tomé las manos. Porque pediste que se detuvieran. Porque intentaste defenderte. Porque fuiste valiente. No respondió. Solo apoyó la cabeza contra mi hombro. Llegamos a casa poco después de las 3:30. Lo primero que hice fue preparar la tina. Me senté en el piso del baño mientras lavaba con cuidado lo que quedaba de su cabello. No quería apresurarme. Cada movimiento tenía que ser suave. Encontré el peine de madera que Nolan le había comprado durante un viaje familiar poco antes de morir. Era uno de esos objetos pequeños que guardas sin saber por qué, hasta que un día entiendes que contienen una parte de alguien. Pasé el peine lentamente por las puntas. Después tomé unas tijeras pequeñas de cocina y arreglé las partes más disparejas. No soy estilista. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Pero cuando terminé, al menos ya no parecía que alguien le hubiera hecho daño. Parecía un corte corto que ella había elegido. Parecía una decisión. No una humillación. Esa diferencia importaba. Esa noche papi se quedó dormida en el sillón con una cajita de jugo todavía en la mano. El reloj marcaba casi las 8. La llevé a su habitación poco después. Me senté a su lado en la oscuridad. La observé respirar. Pensé en Nolan. Pensé en la promesa silenciosa que me hice cuando él murió. Protegerla. Aunque tuviera que hacerlo sola. A las 9:15 mi celular se iluminó. Era un número desconocido. El mensaje decía: Olivia, soy Jolene Hatcher, de Sweet Magnolia. Whitney me dio este número. Necesito hablar contigo esta noche. Algo no está bien con lo que me explicó antes de la fiesta. Ya contacté a un abogado. Cuando puedas, llámame. Sentí un escalofrío. Salí del cuarto para no despertar a papi. Marqué el número. Jolene contestó al primer tono. No pudo hablar inmediatamente. Escuché cómo intentaba contener el llanto. Durante un par de minutos solo la dejé llorar. Cuando finalmente pudo respirar con calma, comenzó a contarme todo. Me explicó que Whitney había ido con ella días antes de la fiesta. Le había mostrado una captura de pantalla de un mensaje supuestamente enviado desde mi teléfono. Decía que yo había autorizado un cambio de imagen sorpresa para papi. También le había explicado que mi hija a veces se ponía nerviosa frente a las cámaras y que probablemente haría una escena al principio, pero que después estaría feliz con el resultado. Jolene había creído cada palabra. Whitney incluso le había enviado un pago digital con el concepto arreglo papi. Yo he trabajado con niñas de concursos durante años, me dijo entre lágrimas. He visto muchas reacciones falsas para las cámaras. Pensé que era parte del espectáculo. Su voz se quebró. Pero cuando entendí lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde. Se quedó callada unos segundos. Le corté demasiado cabello, Olivia. Yo fui quien sostuvo las tijeras. No intentaba justificarse. Eso era lo que más me sorprendía. Asumía su responsabilidad. Mañana mismo voy a reportar lo ocurrido ante la Autoridad de Cosmetología del Estado.
Voy a decir exactamente lo que pasó. Si necesitas que declare, lo haré. Después de colgar, Jolene me envió varios archivos. El primero era una captura de la conversación falsa enviada desde un número que terminaba en 5089. No era mi número. El segundo mostraba el comprobante del pago que Whitney le había hecho. El tercero era un recibo de renta de una silla profesional para estilista durante la fiesta. Estaba a nombre de Whitney. Miré esos documentos durante varios minutos. Después pregunté, Jolene, ¿por qué llamaste a un abogado? Su respuesta llegó después de un largo silencio. Porque cuando dejé las tijeras sobre la mesa entendí que había sido parte de algo horrible. Sé que esto puede costarme mucho. Pero prefiero enfrentar las consecuencias a fingir que no pasó. Cerré los ojos. Gracias por decir la verdad. Colgué. Después abrí mi computadora. Tenía un correo nuevo sin terminar. El destinatario era Bianca Ashford. No lo envié inmediatamente. Me quedé viendo la pantalla durante mucho tiempo. No quería escribirle como la dueña de una florería buscando ayuda. Quería escribirle como una madre. El asunto decía, una situación personal que necesita conocer. Redacté el mensaje con calma. Le expliqué lo ocurrido. Le dije que una de las inscripciones bajo su organización estaba relacionada con mi hija. Que la fotografía del antes que necesitaban no era una historia de superación. Era el resultado de una manipulación. Adjunté las pruebas que Jolene me había enviado. También le dije que entendía si aquello no cambiaba ninguna decisión del concurso. No le estaba exigiendo nada. Solo necesitaba que supiera la verdad. Lo envié a las 10:32 de la noche. Unos minutos después apareció la respuesta. Bianca estaba conectada. Solo escribió, háblame ahora. La llamé. Y cuando contestó, su voz era completamente distinta a la mujer tranquila que conocía de la florería. Bianca me escuchó sin decir una sola palabra. Durante 4 minutos completos dejé salir todo lo que llevaba acumulado. Le conté de papi. De la habitación. De las tijeras. De mi familia. De la manera en que todos habían decidido quedarse quietos mientras mi hija sufría. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. Después escuché su voz. Serena. Pero mucho más firme que antes. Olivia, necesito que me escuches con atención. Me quedé callada. Sé perfectamente quién es Whitney. Lleva semanas intentando acercarse a la organización. Sé qué categoría eligió, cuánto pagó y cuáles son los requisitos que aceptó al registrarse. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No porque el dolor desapareciera, sino porque por primera vez desde la fiesta alguien estaba viendo la situación completa. Envíame el contacto del estilista, continuó Bianca. Quiero una declaración escrita antes de mañana temprano. Tomé una libreta y anoté todo. Entonces hizo una pausa. Y hay algo más que debes saber. Esperé. Los 4 dibujos que compré de papi hace unos meses no fueron solamente porque me gustaron. Mi respiración se detuvo. Fue una evaluación. No entendí. Desde ese día la tenía considerada para un proyecto artístico. Antes de saber que ustedes tenían relación con Whitney, ya había pensado en ella para colaborar con las ilustraciones del calendario infantil del próximo año. Me quedé en silencio. Bianca continuó, pensaba enviarte una propuesta esta semana. Su voz se volvió más suave. Y quiero dejar algo claro. Esa oportunidad sigue en pie. Lo que pasó esta noche no cambia lo que pienso del talento de tu hija. Cerré los ojos. Después de todo lo ocurrido, escuchar que alguien veía a papi por quien era, y no por lo que podía aportar a una imagen familiar perfecta, casi me hizo llorar. Bianca. No me dejó terminar. Mañana me encargo de esto antes de las 9. Ahora intenta descansar. Colgamos. Pero dormir era imposible. A varias calles de mi casa, en la vivienda de Whitney y Tanner, la noche apenas comenzaba a revelar secretos. Tanner llegó cerca de las 11 después de terminar su turno. Encontró a Brinley con temperatura. Whitney ya estaba encerrada en la recámara.
Le había dicho que tenía dolor de cabeza y que necesitaba descansar. La puerta estaba cerrada. Tanner decidió no molestarla. Fue al baño a buscar medicamento para la fiebre. Revisó el botiquín. Nada. Recordó entonces que Whitney solía guardar algunas cosas en su bolsa. La dejó sobre la mesa de la cocina y empezó a buscar. Cuando abrió el cierre, varias tarjetas cayeron sobre la madera. No reconoció ninguna. Las tomó una por una. 3 tarjetas de crédito nuevas. Demasiadas para alguien que siempre decía que todo estaba bajo control. Después encontró un papel doblado escondido detrás de ellas. Era un comprobante. Leyó el nombre del concurso. Leyó la fecha. Leyó la cantidad. $4,200. Volvió a leerlo. Como si una segunda lectura pudiera cambiar la realidad. No llamó a Whitney. No golpeó la puerta. No discutió. Simplemente tomó su celular y abrió una nota nueva. Arriba escribió una sola palabra, Whitney. Y comenzó a guardar cada detalle. Esa noche tampoco pudo dormir. 2 casas más adelante, Ashley estaba sentada en la mesa de su cocina junto a su hija Emmeline. La niña había regresado de la fiesta completamente distinta. No quiso comer. No habló durante horas. Hasta entrada la noche finalmente dijo algo. Mamá, antes de que le hicieran eso, papi me contó que su papá le había enseñado a hacerse esa trenza. Ashley levantó la mirada. ¿Y luego? Emmeline tragó saliva. Luego salió y ya no estaba. Después de eso volvió a quedarse callada. Ashley tampoco insistió. A las 11 menos unos minutos, cuando su hija finalmente se había dormido, abrió su computadora. Revisó el video que había grabado. No lo hizo por curiosidad. Lo hizo porque sabía que alguien tenía que conservar la verdad. Separó la grabación en 3 partes. La primera mostraba a papi sola en el jardín, completamente destrozada. La segunda capturaba las palabras de mi mamá. La tercera mostraba a Whitney apareciendo detrás de ella con el teléfono levantado, grabando su propio espectáculo. Ashley abrió varios correos. Me envió los archivos. El mensaje decía, no me debes nada. Usa esto como creas correcto. Después los mandó a Bianca, porque la había conocido años antes en un evento escolar. También los envió a una organización de protección infantil con una gran comunidad en redes sociales. No lo hizo para hacerse famosa. No lo hizo para crear un escándalo. Lo hizo porque había visto a una niña pedir ayuda y demasiados adultos decidir ignorarla. Presionó enviar poco después de las 11:15. Cerró la computadora. Apagó la luz. Y permaneció sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. A las 12:20 de la madrugada sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté pensando que podía ser otra consecuencia de todo lo ocurrido. Pero una voz profesional habló al otro lado. ¿Hablo con la señora Conway? Le llamamos del área de urgencias del hospital. Su papá, Roy Conway, pidió comunicarse con usted antes de ser ingresado. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Pásamelo, por favor. Hubo unos segundos de espera. Después escuché la voz de mi padre. Era más débil de lo habitual. Podía escuchar el sonido del oxígeno ayudándolo a respirar. Liv. Solo escuchar mi nombre en su voz me dolió. Y necesito contarte algo antes de que tu mamá te diga su versión. Me quedé completamente quieta. Entonces me dijo la verdad. Tenía cáncer de pulmón. Lo habían diagnosticado meses atrás. No me lo había contado. Mi mamá sí lo sabía desde el primer día. Según él, ella le pidió que no me dijera nada porque pensaba que yo todavía no estaba lista después de perder a Nolan. Y él había aceptado. Pero llevaba meses arrepintiéndose. Debí habértelo dicho, susurró. No supe qué responder, después me explicó algo más. Me dijo que había movido parte de sus ahorros médicos y había creado una cuenta conjunta donde puso dinero destinado para mí y para papi. No quería que mi mamá pudiera decidir sobre ese dinero. Luego me contó algo que me dejó helada.
Durante los meses anteriores, mi madre había transferido una cantidad importante desde esos fondos familiares hacia la cuenta conjunta de ellos. 4 movimientos. Con conceptos que parecían gastos médicos. Pero no lo eran. Eran pagos relacionados con concursos. Con inscripciones. Con mantener una imagen. Escuché el silencio de mi padre al otro lado. Después dijo, no te estoy pidiendo que arregles nada, hija. Hizo una pausa. Solo necesito que conozcas la verdad. Papá, voy a salir del hospital en la mañana aunque los doctores no estén de acuerdo. Su respiración se escuchaba pesada. Tengo algo que hablar contigo. Y antes de que pudiera responder, terminó la llamada. Me quedé sentada en el piso del pasillo, frente a la puerta del cuarto de papi. No lloré. No podía. Eran demasiadas cosas. Mi hija herida. Mi hermana mintiendo. Mi madre protegiendo una mentira. Y ahora mi padre confesándome que llevaba meses enfermo mientras yo seguía creyendo que su silencio era indiferencia. No me moví durante mucho tiempo. Cuando amaneció, escuché un vehículo detenerse frente a mi casa. Eran poco después de las 6. Mi papá había llegado. Bajó de un Uber bajo la lluvia. Mi papá bajó del Uber bajo la lluvia con una bolsa de tela colgada del hombro. No parecía alguien que acababa de salir de urgencias. Parecía un hombre que había tomado una decisión después de guardar demasiado silencio. Dentro de la bolsa traía una carpeta llena de documentos, una fotografía vieja de Nolan y yo el día de nuestra boda, y una pequeña bolsa con sobres de avena instantánea. Después supe que había salido del hospital en contra de la recomendación del médico. Sabía que podía tener problemas con la cobertura del seguro. Sabía que probablemente tendría que pagar una parte importante. Pero aún así se fue. Porque había algo que consideraba más urgente. Hablar conmigo. Más tarde me confesó que llevaba meses esperando el momento correcto. Que necesitaba que terminara un domingo. Abrí la puerta. Me miró cansado. Café. Eso fue todo. Papi seguía dormida. No quería despertarla. Entré a la cocina y preparé una cafetera. Mi papá dejó la bolsa sobre la mesa. Se sentó lentamente. Sacó la carpeta y la colocó frente a él, pero no la abrió. Puso la fotografía boca abajo. Dejó los sobres de avena junto al tostador. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de cosas que no sabíamos cómo decir. Después tomó un sorbo de café. Sabe como el que hacía tu abuela. Lo miré. Porque ella me enseñó. Mi papá sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña. Pero después de tantos años de distancia significó más de lo que él imaginaba. A las pocas horas, exactamente después de las 7:30, sonó el timbre. Miré la cámara de seguridad desde mi celular. La lluvia había aumentado. Mi mamá estaba parada en la entrada con un impermeable color lavanda. Su cabello estaba húmedo, pero su postura seguía perfecta. Era la misma expresión que usaba cuando asistía a reuniones importantes. La expresión de alguien que creía tener el control. Detrás de ella estaba Whitney. Se veía agotada. Todavía tenía restos de maquillaje del día anterior. Sostenía una carpeta amarilla con ambas manos. Unos pasos más atrás estaba Tanner. No miraba a Whitney. Tenía la vista fija en una esquina del piso del porche. En sus manos llevaba una funda transparente con varios papeles. Mi mamá tocó el timbre otra vez. Y otra. Y otra. Hasta 4 veces. Después habló a través de la puerta. Olivia, cariño. Abre. Podemos arreglar esto hablando como familia. Miré a mi papá. Él ni siquiera dudó. Déjalos entrar. Hice caso. Abrí la puerta. Mi mamá pasó primero, entró con la intención de comenzar su discurso. Hija, sé que lo de ayer fue. Entonces vio a mi papá sentado en la mesa. Se quedó callada. Whitney todavía no lo había visto.
Entró detrás de mi mamá, abrió la carpeta y comenzó a sacar una hoja. Liv, necesito que firmes esto. Carolina Crown me escribió temprano. Solo quieren aclarar que hubo una confusión. Si tú firmas que todo fue. Mi papá carraspeó. Un sonido pequeño. Pero suficiente. Whitney volteó. Se quedó congelada. Durante unos segundos no miró a nadie más. Solo a él. Su rostro cambió. Por primera vez en mucho tiempo parecía no tener una respuesta preparada. Mi mamá reaccionó rápido. Roy, amor, tú deberías estar descansando. Mi papá la miró. He estado descansando. Hizo una pausa. 3 meses he estado en casa mientras tú me decías que no molestara a mi hija. Su voz se volvió más firme. Eso terminó. Mi mamá abrió la boca. No salió nada. Después bajó la mirada y se sentó. Mi papá señaló las sillas. Siéntense todos. Whitney obedeció. Tanner entró finalmente y cerró la puerta detrás de él. No tomó asiento. Se quedó detrás de su esposa sosteniendo la funda transparente. Entonces habló. Beth. Ella levantó la vista. Llamé esta mañana para revisar unas cuentas. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Hay una tarjeta con más de $15,000 pendientes. Otra con casi 15,000. Otra supera los 11,000. Puso la funda sobre la mesa. Son más de $40,000, Whitney. Silencio. Y eso es solo lo que encontré. La miró. ¿Qué más hay? Whitney no respondió. Sus ojos bajaron hacia la carpeta que todavía tenía en las manos. Después me miró a mí. Liv, por favor. Solo firma esto y podemos evitar que todo se haga más grande. Tanner apretó la mandíbula. Whitney. Colocó los documentos sobre la mesa. Encima estaba el comprobante del registro del concurso. Debajo estaba el pago enviado a Jolene. El salón. La cita. El concepto del arreglo para papi. Mi mamá intentó intervenir. Tanner, cariño, esto es algo que debemos hablar después. Es un asunto familiar. Mi papá levantó la mirada. Bev. Nunca había escuchado que pronunciara su nombre de esa manera. No era enojo. Era decepción. Y eso parecía doler más. Mi mamá se quedó callada. Miró a Whitney buscando apoyo. Pero Whitney solo observaba los papeles. Mi papá abrió su carpeta. Sacó varias hojas impresas. Las colocó frente a mi mamá una por una. Con calma. Como si cada documento fuera una pieza de una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando. Una transferencia en enero. Puso una hoja. Otra en febrero. Otra. Otra en marzo. Otra. Y una más en abril. Sus dedos tocaron los papeles. $8,650. Levantó la vista. Todas registradas como gastos médicos. Hizo una pausa. Y ninguna fue médica. El rostro de mi mamá cambió. Fue un cambio mínimo. Pero lo vi. Era la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que ya no podía controlar la historia. Whitney respiró profundo. Mamá. Mi mamá reaccionó inmediatamente. Whitney, no. Pero mi hermana la miró con una mezcla de miedo y enojo. Tú me dijiste que estaba bien. Tanner giró lentamente hacia ella. Era la primera vez que la miraba directamente desde que entró. ¿Sabías de dónde salió ese dinero? Whitney guardó silencio. ¿Sabías que era dinero del fondo médico de tu papá? Nada. La voz de Tanner bajó. ¿Sabías que tenía cáncer? Whitney intentó responder. Yo. Pero no terminó. Un pequeño ruido vino desde las escaleras. Todos volteamos. Era papi. Bajaba lentamente. Llevaba una pijama de franela que Nolan le había comprado poco antes de morir.
Su cabello estaba acomodado. Ya no parecía una niña destruida. Parecía una niña intentando recuperar algo de control sobre su propia vida. En sus manos llevaba el pequeño frasco azul donde guardaba sus ahorros. Pasó junto a mi mamá sin mirarla. Pasó junto a Whitney sin detenerse. Llegó hasta donde estaba mi papá. Colocó el frasco frente a él sobre la mesa, luego habló bajito. Abuelo. Mi papá levantó la mirada. Te escuché toser en Navidad. Sus ojos se llenaron de tristeza. He estado guardando esto. Empujó suavemente el frasco hacia él. Es para tus medicinas. Hizo una pausa. Sé que no alcanza mucho. Dentro del frasco estaban sus ahorros de años. Billetes pequeños. Monedas. Y también los 4 billetes que Bianca había dejado cuando compró sus dibujos. Todo estaba ahí. $300 y un poco más. Pero para papi era todo lo que tenía. Mi papá no dijo nada durante varios segundos. El frasco quedó en medio de la mesa. Entre él y mi mamá. Entre la verdad y todas las mentiras que habían sostenido durante años. Finalmente, mi papá colocó su mano encima del frasco. No lo abrió. No miró el dinero. Solo sostuvo la mano de su nieta a través del vidrio. Mi papá acarició la tapa del frasco azul con la palma de su mano. Y mi amor, esto vale mucho más de lo que imaginas. Papi no respondió. Siguió parada a su lado, sosteniendo el frasco como si soltarlo significara perder la única manera que tenía de ayudar. Mi mamá intentó acercarse. Papi, ven conmigo, corazón. Mi papá levantó la mirada inmediatamente. Su voz no fue fuerte. Fue peor. Fue firme. Bev. No le hables. Ella se quedó quieta. Roy, yo nunca quise. Mi papá la interrumpió. Sacaste dinero de una cuenta destinada para mi tratamiento. El silencio cayó sobre la cocina. No me expliques tus intenciones, Bev. Explícame para quién tomaste esa decisión. Mi mamá miró hacia Whitney. Mi hermana seguía observando los documentos sobre la mesa. Como si quisiera desaparecer detrás de ellos. Yo hice lo que creí mejor para la familia, dijo mi mamá finalmente. Mi papá negó lentamente. No. Respiró profundo. Hiciste lo que creíste mejor para una de tus hijas. Nadie respondió. Porque todos sabíamos que era verdad. Entonces el celular de Whitney comenzó a sonar sobre la mesa. Ella no lo tomó. La llamada terminó. Volvió a sonar. Otra vez dejó que se apagara. Después llegó una notificación de correo. Luego otra. Y otra más. Whitney tomó el teléfono con una mano temblorosa. Abrió el primer mensaje. Vi cómo su rostro cambiaba antes de escucharla leer. Señora Whitaker. Su voz sonaba extraña. Como si estuviera escuchando las palabras de otra persona. Continuó, después de revisar la situación presentada y conforme a las reglas de participación del programa, su registro en la categoría de transformación queda cancelado de manera inmediata. Se detuvo. Sus ojos recorrieron la pantalla. La cuota de inscripción no será reembolsada. Además, debido a una violación del Código de Conducta de la organización, usted y cualquier menor bajo su responsabilidad legal quedan suspendidos de participar en eventos futuros durante los próximos años. Bajó el teléfono lentamente. La decisión es definitiva. La cocina quedó completamente en silencio. Whitney levantó la mirada hacia mí. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Miró el reloj. Apenas es lunes. Su voz se quebró. Y ni siquiera son las 8 de la mañana. No aparté la mirada. Porque le escribí a Bianca anoche. Whitney se dejó caer en la silla. No fue una decisión. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerla. Tanner observó todo. Primero a ella. Después los papeles. Después a mí. Su expresión ya no era de enojo. Era de alguien que acababa de aceptar una verdad que llevaba mucho tiempo evitando.
Metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves de su camioneta. Las dejó frente a Whitney. Cuando salgas de aquí, lleva a Brinley con mi hermana. Whitney levantó la cabeza. Tanner. Él no respondió. No voy a regresar hoy a la casa. Hizo una pausa. Necesito pensar dónde voy a quedarme. Su voz bajó. Brinley estará con mi hermana esta semana. Whitney intentó decir algo más. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Miró a mi mamá. Bev, no sé qué decidirá tu esposo sobre todo esto. Mi papá permaneció en silencio. Tanner continuó. Pero si necesita un cuarto, mi casa está disponible. Después miró hacia mí. Si necesita cualquier cosa, que me llame él. No tú. No ella. Él salió. La puerta se cerró suavemente. Mi mamá se quedó sentada con las manos juntas sobre sus piernas. Por primera vez en mucho tiempo parecía no saber qué decir. Whitney tomó la carpeta amarilla que había traído. La abrió. Sacó un documento. Después lo empujó hacia mí. Liv. Su voz ya no tenía seguridad. Por favor. Solo firma esto. Tomé la hoja. La leí. Era una declaración breve donde decía que lo ocurrido durante la fiesta había sido un malentendido desafortunado. Afirmaba que nadie de la familia Conway ni de la familia Whitaker había tenido intención de lastimar a una menor. Una mentira escrita con palabras bonitas. Doblé el papel. Y lo rompí. No hice una escena. No lo aventé. Simplemente lo partí como cuando rompes un recibo que ya no necesitas. Dejé las dos mitades frente a mi mamá. No existe ningún malentendido que aclarar. Mi mamá se levantó. Tomó su impermeable. Mi papá habló antes de que pudiera salir. Bev. Ella se detuvo. Antes de irte, mira a papi. Mi mamá giró lentamente. Mi hija seguía junto a la silla de mi papá. Sus dos manos permanecían sobre el frasco azul. No había mirado a mi mamá ni una sola vez. Mi papá señaló hacia ella. Todavía está aquí. Su voz se volvió más grave. Dile lo que viniste a decirle a mi nieta. Pausa. Oh, vete. Mi mamá miró a papi. Pues lo siento, corazón. Yo no quería que. Mi papá negó. Eso no basta. Mi mamá tragó saliva. Yo no sabía qué. Mi papá la miró fijamente. Y eso tampoco es verdad. Ella dejó de hablar. Porque no tenía una respuesta. Se puso el impermeable y salió. Whitney la siguió. Pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Me miró. Durante un segundo pareció la hermana que conocía antes de todo esto. Después desapareció. No tenías que hacer esto, Liv. Sentí una calma extraña. Una que no había tenido desde la fiesta. Whitney. Ella esperó. Encerraste a mi hija en un cuarto y dejaste que le cortaran el cabello mientras pedía ayuda. Su expresión cambió. Pero fue solo. La miré directamente. Termina esa frase. Silencio. Dila completa. Me acerqué un paso. Dile a tu papá. Dile a mí. Dilo en esta cocina. Solo era cabello. Whitney abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Bajó la mirada. Y se fue. Mi papá observó cómo la puerta se cerraba. Después soltó el aire lentamente. Me tomó 40 años escucharme a mí mismo. Lo miré. Lo sé. En ese momento papi habló. Abuelo, ¿quieres desayunar? Mi papá sonrió. Una sonrisa cansada. Pero real. Me encantaría, mi niña. Papi tomó la bolsa de avena que él había traído y caminó hacia la cocina. Se puso de puntitas para alcanzar el microondas. Ahí estaba. Una niña con la mitad del cabello que tenía ayer. Con pijama de franela.
preparándole desayuno a un hombre enfermo porque había decidido que él también necesitaba que alguien lo cuidara. Mi papá la observó durante varios segundos. Después me miró. Abre la computadora, Liv. Me sorprendió. ¿Y para qué? Todavía faltan cosas por decir. Abrí la laptop en la mesa de la cocina. El primer correo que pensaba escribir ya no era necesario. Bianca se había adelantado. Lo había enviado antes de las 8 de la mañana. Yo solo reenvié la información necesaria. Esa misma mañana, Carolina Crown Productions reunió a su consejo directivo mediante una videollamada. Eran 5 personas. Bianca ya les había enviado el video de Ashley y la declaración escrita de Jolene antes de las 7. No había dejado espacio para que nadie contara una versión diferente. La decisión fue unánime. Los 5 integrantes del consejo de Carolina Crown aprobaron la expulsión definitiva de Whitney, Brinley y cualquier adulto responsable asociado con ellas de todos los eventos, colaboraciones y programas vinculados a la organización. Bianca me mandó una copia del acuerdo a las 10 de la mañana. Pero no era lo único que venía en el correo, había otro mensaje adjunto. Ese era para papi. Más tarde esa misma mañana nos sentamos en la mesa de la cocina. Mi papá estaba frente a ella con su segunda taza de café. Yo abrí el correo y empecé a leerlo en voz alta. Querida papi, me gustaría ofrecerte oficialmente el puesto de ilustradora principal para el calendario Carolina Crown 2027. Tu nombre aparecerá como creadora en cada página donde se utilice tu trabajo. El acuerdo incluye una compensación anual de $8,500, pagados conforme entregues las ilustraciones aprobadas. Esta invitación sigue vigente sin importar cualquier situación personal que pueda surgir. La decisión ya estaba tomada desde marzo. Lamento no haberte enviado esta oportunidad antes. Bianca Ashford. Cuando terminé, papi no dijo nada. Solo miró la pantalla. Luego volvió a leer el mensaje. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Finalmente levantó la vista. ¿Puedo aceptar? Sonreí. Y claro que puedes. Frunció un poco el ceño. Aunque sea para todo el calendario. Miré a mi papá. Él sonreía orgulloso. Y sí, aunque sea para todo el calendario. Papi bajó la mirada hacia sus manos. Después sonrió. Entonces voy a dibujar una página para el abuelo. Mi papá dejó la taza sobre la mesa. Me encantaría verla. La segunda noticia tampoco tuve que escribirla yo. A las 10:30 de la mañana, la cuenta Protect Tennessee Kids publicó un fragmento del video donde se escuchaba la frase de mi mamá. No mencionaron nombres. No señalaron personas directamente. No hizo falta. Quienes conocían el contenido de Whitney Way reconocieron la situación de inmediato. Para el mediodía, miles de personas ya estaban hablando del tema. La marca infantil que Whitney esperaba convencer para una colaboración le envió un correo cancelando las conversaciones que habían tenido. Después llegó otro mensaje de la agencia que manejaba sus acuerdos comerciales. Le exigían devolver varios meses de pagos adelantados. La cantidad superaba los $3,000. Para la tarde, la cuenta de Whitney había perdido miles de seguidores. No porque alguien los obligara. Porque personas reales habían visto lo ocurrido y habían decidido irse. Jolene me mandó una captura del cambio de números. No escribió nada. No tenía que hacerlo. Yo tampoco celebré. No sentí satisfacción. Preparé la comida de papi. Le hice un sándwich caliente de queso y le corté fruta. Comió un poco. Después terminó dormida otra vez en el sillón, con la cabeza sobre el hombro de mi papá. Él permaneció exactamente en esa posición durante horas. No quiso despertarla. Esa noche mi papá llamó a mi mamá desde mi cocina. Puso la llamada en altavoz. No me pidió permiso. Y yo tampoco le pedí que se detuviera. Había llegado el momento de que algunas verdades salieran sin que yo cargara con ellas. Y Bev, necesito que escuches 4 cosas. Su voz era tranquila. Primero, vas a devolverme el dinero que sacaste de la cuenta médica.
$8,650. Quiero el pago completo. Silencio. Segundo, vamos a separar nuestras cuentas. Lo que quede de nuestros ahorros conjuntos pasará a una cuenta únicamente a mi nombre. Hizo una pausa. Y tercero, no volverás a buscar a papi. Si algún día ella quiere hablar contigo, será porque ella lo decide y será por medio de Olivia. Mi mamá intentó hablar. Roy, por favor. Él continuó. Cuarto, voy a quedarme viviendo con Olivia mientras recibo mi tratamiento. Respiró lentamente. Cuando todo esto termine, veremos qué queda de nuestro matrimonio. Hubo varios segundos de silencio. Después escuché la voz de mi mamá. No puedes hacerme esto. Mi papá respondió sin elevar el tono. No tienes que aceptar nada, Bev. Otra pausa. Pero si decides no hacerlo, el martes comienzo el proceso de divorcio. Silencio. Si aceptas, hablaremos de nuestro futuro más adelante. Su voz se volvió más baja. La decisión es tuya. Colgó. El 4 de mayo, mi mamá firmó los 4 acuerdos. Al día siguiente entregó el cheque, no escribió ninguna explicación. Ninguna disculpa. Nada. Mi papá dejó el sobre cerrado sobre la mesa durante 4 días antes de depositarlo. No porque no necesitara el dinero. Porque necesitaba tiempo para aceptar todo lo que representaba. Tanner tampoco tomó una decisión legal inmediata sobre su matrimonio. Me lo contó unos días después mientras tomábamos café en Fox Club y Fern. Estaba cansado. Pero por primera vez parecía estar pensando con claridad. Quiero que Brinley tenga un poco de estabilidad antes de hacer algo definitivo. Me dijo que su mamá lo había ayudado a conseguir un departamento pequeño. También me explicó que por ahora Brinley pasaría varios días a la semana con él. Antes de irse me preguntó algo que no esperaba. ¿Crees que podría llevarla a tu casa un domingo? Lo miré. ¿Por qué? Bajó la mirada hacia su taza. Porque lleva 3 días preguntando por papi. No dudé. Tráela. Llegaron el domingo 10 de mayo. Brinley llevaba una hoja doblada cuidadosamente. Era una carta escrita con su propia letra. Tenía varios errores de ortografía. Pero cada palabra estaba llena de intención. Se la entregó a papi. Decía, papi, perdón por no detenerlos. Me dio miedo. Sigues siendo mi prima favorita. ¿Quieres jugar conmigo con las muñecas? Abajo había dibujado un corazón pequeño. Papi leyó la carta en silencio. No lloró. No dijo nada. Subió a su cuarto. Durante unos minutos pensé que quizá necesitaba estar sola. Pero después volvió. Traía una hoja de dibujo. En ella había 2 niñas sentadas en un columpio. Las 2 tenían el cabello suelto moviéndose con el viento. Se la dio a Brinley. Brinley observó el dibujo. En tu dibujo tienes el cabello más corto que yo. Papi sonrió apenas. Así lo hice porque quería. Y eso fue todo. No hubo una gran conversación. No hubo una escena perfecta. Solo 2 niñas intentando encontrar nuevamente un lugar seguro. Jugaron con muñecas durante casi 2 horas en la sala. Mi papá las observó desde el sillón. En algún momento se quedó dormido. Tanner y yo tomamos café en la cocina. Hablamos poco. A veces las personas no necesitan muchas palabras cuando están intentando reparar algo. Desde aquel lunes aprendí algo que nunca olvidé. Un límite no es una venganza. No es una forma de castigar. Es una puerta que tienes derecho a cerrar. Y una llave que solo tú decides quién puede tener. Porque proteger a alguien que amas no significa hacer un espectáculo. A veces significa simplemente decir, hasta aquí. Y lo que vino después no fue una historia de revancha. Fue una pequeña florería. Una taza de café. Y una niña con un lápiz en la mano descubriendo que su talento siempre había sido más grande que el daño que intentaron hacerle. Mi papá se quedó a vivir oficialmente conmigo el 10 de mayo. No fue una visita temporal.
No fue una pausa mientras las cosas se calmaban. Era su casa ahora también. La sala se convirtió en su habitación. Un martes encargamos una cama especial para sus cuidados. Llegó 2 días después. Moví los muebles para hacer espacio. El sillón grande terminó junto al comedor pequeño y la mesa de centro quedó guardada en la cochera. También llevé a la sala la silla plegable que él tenía en el patio de la casa donde había vivido con mi mamá durante tantos años. La puse cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la pequeña fila de flores que había plantado junto a la barda del negocio. Las mismas flores que habían inspirado el nombre de mi tienda. A partir de entonces, nuestras rutinas cambiaron. Papi empezó a leerle todas las noches. Al principio elegía cuentos con dibujos grandes. Después empezó con historias más largas. Mi papá cerraba los ojos mientras ella leía. Durante los primeros días pensé que se quedaba dormido. Pero no. Estaba escuchando cada palabra. Aprendí cosas que jamás imaginé aprender. Aprendí a organizar citas médicas. Aprendí los horarios de los medicamentos, aprendí a reconocer cuando una persona necesita una conversación y cuando solamente necesita que alguien se siente a su lado. También aprendí a acompañar el silencio. Algo que en mi familia nunca habíamos sabido hacer. El peine de madera que Nolan había comprado para papi antes de morir ahora estaba sobre la mesa pequeña junto a la cama de mi papá. Cada mañana papi se lo entregaba. Él peinaba con cuidado las puntas de su cabello. Lo hacía despacio. Como si cada movimiento fuera una forma de pedir perdón por todo lo que ella había tenido que soportar. Papi decidió no ponerse extensiones. No quiso esconder lo que había pasado. Una mañana me dijo, va a crecer. Luego sonrió. No tengo prisa. Durante la primera semana en casa, mi papá le contó algo que nunca había escuchado. Estaba peinándola cuando dijo, tu papá fue quien me enseñó a hacer esa trenza. Papi levantó la mirada. ¿Mi papá? Mi papá sonrió. Sí. Pasó los dedos por el cabello de ella con cuidado. Él aprendió primero. Después me enseñó a mí. Y después yo te enseñé a ti. Papi abrió los ojos sorprendida. ¿Tú sabes hacerla? Mi papá soltó una pequeña risa. Puedo intentarlo. Y lo intentó. La verdad es que la trenza quedó torcida. No parecía la misma que no la nacía. Pero papi la miró en el espejo y sonrió. Está perfecta. La llevó a la escuela durante 3 días seguidos. No porque fuera la mejor trenza, sino porque era una historia que ahora también le pertenecía. El viernes 15 de mayo hicimos una pequeña exposición de una sola noche en Fox Club y Fern. No fue un evento elegante. No hubo grandes anuncios. Solo dibujos. 8 ilustraciones hechas por papi con White. Cada precio estaba escrito por ella en pequeñas tarjetas. 200. 300. 400. Hasta llegar a $800. Ella quería que todo estuviera escrito con su propia letra. La tienda abrió a las 6 de la tarde. Bianca fue la primera persona en entrar. Llegó sin cámaras. Sin anuncios. Solo caminó hasta los dibujos y los observó uno por uno. Compró 3. Antes de irse dejó una tarjeta junto a la caja. Solo decía, el pago ya está cubierto. A las 7 llegó Tanner con Brinley. Las 2 niñas se quedaron frente al dibujo que papi había hecho de 2 niñas en un columpio. No dijeron nada durante un momento. Después se tomaron de la mano. Eso fue suficiente. Ashley llegó más tarde. No compró ningún dibujo. No buscaba eso. Me abrazó en la entrada. Un abrazo fuerte. De esos que dicen más que cualquier disculpa. Después se fue sin hacer preguntas. A las 8:12 llegó Jolene. Ya no tenía su antiguo espacio en el salón donde trabajaba. Había cerrado esa etapa y estaba comenzando de nuevo. Entró lentamente. Miró todos los dibujos. Después eligió el más pequeño. Me entregó el dinero y dijo, gracias por dejarme estar aquí. Nada más.
No necesitaba explicar más. Mi mamá no apareció. Whitney tampoco. Y yo no esperaba que lo hicieran. No las invité. A las 8:50, mi papá estaba sentado en su silla cerca de la esquina de la tienda. Tenía una cobija sobre las piernas. Desde ahí observaba a papi. Ella caminaba con mucho cuidado colocando las últimas etiquetas rojas junto a los dibujos vendidos. Cuando terminó, tomó una tarjeta blanca. Con su letra pequeña y ordenada escribió, agotado. Después la pegó en la ventana principal. No sonrió porque hubiera vendido todos sus dibujos. Sonrió cuando se volteó y vio a mi papá todavía ahí. Respirando. Mirándola. Acompañándola. Caminó hasta él. Abuelo. Él levantó la mirada. Sí, mi niña. Ella abrazó el dibujo que tenía en sus manos. Ahora quiero hacer uno de ti. Mi papá sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo no vi tristeza en su rostro. Vi orgullo. Esa noche de mayo entendí algo. Habíamos reconstruido una familia distinta. No una perfecta. No una sin heridas. Una verdadera. Mi papá tenía un lugar donde sanar. Mi hija tenía un lugar donde crear, y yo tenía alrededor a las personas que habían elegido quedarse. En una pequeña florería llena de aromas, dibujos y nuevas oportunidades, descubrimos que a veces la familia no es la que comparte tu apellido. Es la que se queda cuando todo lo demás se derrumba.